Puede estar orgulloso del entrenador que tenemos. No es normal. Imaginaos cómo ha quedado el Barça. Imaginaos cómo ha quedado el Barça. Y mira quién está recogiendo cartón. El Xavi. Mira. Es lo que hay. ¿Cómo ganar la liga? Y bueno, mis queridos estimados, se confirma, ya es oficial la semana negra del madridismo, porque hace unas horas tan solo se ha confirmado que Xavi Hernández deja de ser entrenador del Barça. Hoy quiero que repasemos algunas cositas que me he encontrado, de algunas reacciones que me han parecido interesantes relacionadas con este tema, porque bueno, nuevamente el Barça inmiscuido en un bochorno absoluto y total. O sea, es que es demoledor y bestial escuchar este tipo de cosas y ver absolutamente el desastre que tiene montada esta gente allí. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Zidane no le diga a Xavi ni a la suela de los zapatos como entrenador. Se confirma de que Xavi es mejor que Zidane. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y lo que les estaba comentando, semana negra, porque bueno, Toni Kroos anuncia su marcha, Xavi Hernández es destituido de su cargo. Realmente son ese tipo de semanas o de días o de meses, como quieran utilizarlo, que uno a veces no le encuentra sentido a la vida. Esperemos que el próximo sábado por lo menos nos den una alegría a nuestros amigos del Real Madrid con una nueva Copa de Europa, porque está siendo demoledora esta semana. Todo eran buenas noticias y se ha ido cayendo una a una. Muchachos, lo que les estaba comentando, el adiós de Xavi confirmado ha dejado un montón de opiniones y yo quiero ir repasando algunas. Tal vez mañana les haga un video un poco más completo, pero yo quiero que escuchemos algunas cosas que se están diciendo. Ya confirmado lo que es esta noticia, porque era un secreto a voces, pero ya es totalmente oficial. Y quiero que empecemos por esta pequeña recopilación, cracks, de algunos medios de comunicación en todo el mundo que están absolutamente desquiciados con el tema del cese de Xavi. For you because Barcelona, we are hearing Xavi as their head coach. Desde el Reino Unido hasta en Argentina. Acaba de ser destituido del Barcelona. Xavi Hernández, presidente de Barcelona, lo despidió. A notícia saiu agorinha. Xavi realmente foi demitido. 3 semanas, eu acho, depois que o presidente chorou. Y por supuesto, la noticia ha llegado a Alemania. Xavi gehen muss. Da gab's ja erst, donde ya apuntan a su sustituto. Hansi Flick, der neue Trainer der Catalanen. El chiringuito está un poco ocupado en este momento. No creo que hoy nos estén mirando. Sí, ocupados, pero siempre pendientes de las reacciones que deja el adiós de Xavi. Y bueno, chicos, ahí está lo que les estaba comentando. Es absolutamente increíble, es avergonzante también, muchachos, la situación de esta institución. En nadie en el mundo entiende cómo es que una persona en 20 días cambia ese discurso de manera tan abrupta, porque estamos hablando de que estaban llorando y se abrazaron. Y bueno, no sé, esa imagen en la que al final ahí se están abrazando y diciéndose una cantidad de cosas, me recuerda aquello al meme ese, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, que dice: contamos con excelente ambiente laboral. Es que es increíble por sobre todas las cosas. Muchachos, quiero que veamos algo ahora de José Álvarez, que la verdad es interesante, y lo del discursito es que es increíble. Mira lo que dice aquí. El Barça debe seguir adelante y Flick es un grandísimo entrenador con un sextete a sus espaldas. Laporta y su junta se están dejando la vida por el Barça. Son muy culés y entienden que con el alemán el club encontrará la reacción que se necesita. Vienen tiempos buenos, seguro. Y mira, me da risa porque mira lo que le colocan aquí. Le colocan esta imagen de un tuit que colocaba hace realmente pocos días. Dice: una gran decisión por ambas partes. Xavi es Barça puro. Está creando un proyecto muy atractivo y merece un año más. El Barça no podía tener mejor entrenador. La próxima temporada aspirará a todo. Es que de verdad se los digo, y no es por absolutamente nada. Son los reyes del relato. Y prueba de ello les voy a colocar otro tweet que me pareció de locos. Aquí ya lo tengo seleccionado y lo voy a poner rápidamente. Fíjense lo que dice aquí. Siempre pensé que esta mirada era la de un Flick que sabía controlar bien sus emociones, pero ahora me doy cuenta que es al contrario. Es más culé que el palo de la bandera y el primer afectado por el 2-8 era él. Es que, chicos, de verdad, se los digo honestamente, son los reyes del relato. Y como ahora van a tener que lamérsela, y perdonen la expresión, pero no he encontrado otra expresión que se adecue más a este tema.
a un entrenador que les metió 8 goles, pues están con este cuento. Es que se los digo totalmente en serio, son los reyes absolutos y totales del relato. Quiero que veamos ahora, muchachos, escuchemos a Pep Guardiola, quien le han cuestionado sobre este tema de la destitución de Xavier. Y bueno, Guardiola pues ha dado su opinión al respecto. Ask you about the breaking news today about Xavi. Just before you came in the press conference, it's been announced by Barcelona that he's going to be leaving at the club. I wondered if you could give us your reaction to that. Well, what could I say? So it's always is not good news because something it didn't work when that happened. When in one club, second the manager something wrong, but the reasons what happened, I don't know, so I cannot give an opinion. Maybe when I go in Barcelona and talk with some people there, maybe I will know it, but now I will know it. Ahí está lo que les estaba comentando, muchachos. Dice que no es bueno de ninguna manera, no ha querido mojarse. Por ahí, por cierto, también a Mr. Seitan estuve viendo que estaba pensando que Laporta iba a fichar a Guardiola. Es que de verdad, esta gente es impresionante, pero con todas las de la ley. Quiero, muchachos, que ahora escuchemos rápidamente o que veamos esto de Mr. Seitan, que la verdad me pareció interesante. Y es curioso porque es muy difícil ver al patán hacer este tipo de declaraciones, muchachos. O sea, se los estoy diciendo, me impresiona mucho la unanimidad que hay en torno a lo mal que está haciendo el tema Laporta. Aquí coloca el abrazo este que, repito, puede considerarse perfectamente como aquel meme de contamos con excelente ambiente laboral, porque es la hipocresía pura y dura. O sea, es increíble. Y dice, hay muchas cosas que me irritan en la vida. Una de ellas es la falsedad y el cinismo. Podías echar a Xavi de 1000 maneras respetuosas y estratégicamente correctas. La de ahora es una vergüenza. Es que totalmente. A ver, yo obviamente se los voy a reconocer. Yo añoraba que Xavi se quedara como entrenador del Fútbol Club Barcelona. Se los voy a decir con la mano en el corazón. Como buen madridista, pues evidentemente quería que Xavi se quedara. Pero si Laporta termina echando a Xavi de otras maneras, yo creo que nadie le hubiera dicho nada, porque lo de Xavi es totalmente lamentable, la temporada es lamentable, las declaraciones, todo es un cúmulo de situaciones que se han presentado y que han llevado a esta situación tan lamentable. Por eso les digo, incluso llegué a sentir como pesar del pobre de Xavi, de cómo le han tratado, en el que supuestamente es el club en el que respetan el ADN y el cruyffismo, una cosa increíblemente absurdo, la hipocresía a su máxima expresión, como ya le vamos a escuchar al Spider culé, que me gustó también mucho lo que dijo. Pero antes quiero que escuchemos al entrenador del Sevilla, quien se pegó un rajadón brutal. Aquí de nuevo, Quique, el Barça ha comunicado la destitución de Xavi Hernández ahora mismo, pero le va a obligar a sentarse en el banquillo el domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Cómo valora usted las formas del Barcelona? Y sobre todo, no sé, es una situación bastante rara, ¿no? Supongo que estará con su colega y el domingo cuando lo vea pues le dará un abrazo, imagino, ¿no? No sé cómo lo verá. Un abrazo enorme, hablaremos, nos comunicamos siempre como siempre, nos hemos comunicado muy bien, fantásticamente bien. Y no debería decirlo, pero qué mal tratan el Barcelona a sus leyendas. Qué mal, qué mala racha. Es una mala racha probablemente, pero qué mala racha. Qué mala racha. Con Koeman, con Messi, con Xavi ahora. Qué mal. Ojalá los clubes trataran bien, fantásticamente bien a sus leyendas. Sería fantástico. Ese es un legado que conexión dirigentes a la afición. Esto conecta mucho, tratar bien a las leyendas. Y bueno, muchachos, ha dado justo en la tecla, y de hecho una de las cosas que yo les decía, perdón que se ha reproducido el video otra vez, es que Laporta, con todo este paripé, que mucha gente apunta que Laporta intentaba como tapar el tema este de los avales, que no ha salido a explicarlo, es básicamente que a este hombre se ha puesto la soga al cuello. Xavi es una figura que, bueno, no fue cuestionado hasta prácticamente sus últimos días, y sin embargo todavía hay gente que todavía no es capaz de cuestionarle. Y lo que acaba de hacer Laporta, la forma de tratar y hacer absolutamente todas las cosas con Xavi, es que yo creo que se acaba de poner una soga al cuello que tarde o temprano le va a terminar costando el cargo, y es algo que es absolutamente triste, porque sin Xavi y ahora sin Laporta, o un futuro sin Laporta, que es muy probable que esto acabe sucediendo porque ya hay mucha gente que se ha bajado de ese barco, no sé qué va a ser de nosotros el madridismo. Espero por lo menos que llegue un presidente tan ridículo. Ojalá llegue de presidente el tipo este del merchandising, ¿no? El de las pulseritas, esto de los 5 euros para el Barça. Ojalá llegue ese tipo de presidente, porque creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que bueno, lo iremos viendo. Cerramos esto con el tema del Spider culé,
que estoy seguro que de aquí en adelante ahora le van a empezar a decir madridista. Ya lo hacían, pero creo que esto, pues básicamente más todavía. Y bueno, es que son unos chicos interesantísimos de verdad. Escuchemos estos 2 minuticos brutales. Hernández. Yo creo que Laporta, ayer dije un poco qué es ser un hombre, ¿no? Y ser un hombre no es ser un chulito de playa. Ser un hombre no es encararte con la gente y quererte pelear físicamente o ir de chulito con el pecho inflado. No, ser un hombre es ser honesto. Eso es ser un hombre. Alguien es hombre, tiene hombría, cuando te mira a la cara y te dice la verdad como es y no se esconde. Por más que la verdad sea dura, dolorosa, una mierda, te es honesto. La honestidad es lo que te hace un hombre. La capacidad de soltar la verdad y asimilar la verdad. Eso te convierte en un ser humano. Cuando yo hablo de hombres, cuando he dicho aquí alguna vez, sé un hombre, a alguien, no me refería al estereotipo que tú puedas llegar, Rambo, no sé, o Jason Statham, no me refiero a eso. Para mí eso no es un hombre, para mí es un tío fuerte, es un tío peleón, no tiene nada que ver. Para mí un tío fuerte es un tío que es honesto y que sabe asimilar la realidad y la verdad y no quiere que le mientan, quiere que le miren a la cara y le digan la verdad. Por más dolorosa que esta sea, es lo que quiere. Claro, evidentemente es chungo ser un hombre, no es fácil, evidentemente, porque hay verdades que duelen un huevo y medio. Y decir según qué verdades también incomoda un huevo y medio. Claro, ahí está la diferencia entre ser un hombre, un gran hombre, un hombre de principios, un hombre derecho. Y Laporta, señores, lo lamento mucho, con el tema de Xavi Hernández no se ha comportado ni se está comportando como un hombre. Es así de simple. Él podrá pensar de sí mismo lo que quiera, pero visto desde fuera no se está comportando como tal. Y lo que le pedí el otro día es, siguiendo con la terminología así machirula, que le crezcan un par de bolas ya una vez y hable claro, que espero que le haya hablado claro a Xavi Hernández en la reunión, pero ¿por qué no puede hablarnos claro ahora a los aficionados? Bien que cuando quiere marcar sus relatos, bien que convoca ruedas de prensa, bien que manda vídeos, bien que hace de todo, y ahora no tiene la capacidad de pararse para explicarnos qué cojones ha pasado. Muchachos, es que me parecen 2 minutos absolutamente increíbles y demoledores. Una de las cosas que me llamó la atención, muchachos, de todo esto es cómo le dice directamente a la cara que es un poco hombre, y creo que es toda la verdad, traición de las más horribles que puede recibir una persona que seguramente Xavi ama al FC Barcelona, no más de lo que se ama él mismo, porque es un tipo con un ego exagerado, pero seguramente le tiene mucho aprecio a esta institución y pues de verdad me parece brutal. Como les digo, es la diferencia de escuchar a una persona que no está condicionada por ciertos beneficios que le ofrece Laporta a algunas personas que se comunican a través de las redes sociales y que da su opinión con una libertad absoluta y total. Por eso me parece interesante y brillante este discurso de estos 2 minuticos, porque es un video de 8 minutos, pero esa parte me llamó poderosamente la atención. Lo dicho, iremos viendo si salen más reacciones, lo comentaremos aquí tal vez en el día de mañana. De momento, saber sus opiniones, lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.